Buenas, hoy tenemos aquí este Mercedes C200 compreso, carrocería W203. Lo tenemos aquí porque íbamos a cambiarle el motor de arranque, porque ya cuando le tiraba a la llave el motor de arranque giraba como con poca gana. Comprobamos la batería y la batería estaba bien. A día de hoy que lo hemos cogido ya para cambiarle el motor de arranque, por eso que estábamos hablando, a día de hoy ya el motor de arranque no hace nada. Enciende bien las luces, incluso con pinzas hemos probado, pero ya el motor de arranque no quiere girar. Pues bueno, vamos a cambiarlo. En estos coches mucha gente los cambia por la parte de arriba, quitan toda la admisión, caja de filtro y todo eso, pero yo creo que por aquí tenemos mucho más mano de obra que si lo hacemos por abajo. Vamos a hacerlo por abajo y vamos a ver cómo lo desmontamos. Aquí tenemos ya el motor de arranque nuevo, os dejaré en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo. Así que vamos a levantarlo, lo calzamos con seguridad y empezamos con la faena. Antes de nada vamos a quitarle la borna negativa. La quitamos. Pues ya con el subido arriba y con un caballete de seguridad vamos a quitar la segunda parte del cubrecárter. Vamos a quitarla de estos tornillos de 10. Son tornillos de 8, no de 10. Vamos a quitar el último. Ya si lo tenemos suelto. Entrando por detrás de la rueda, girar la dirección a la derecha, todo lo que podáis, para que tengáis un poquito más espacio aquí entre el gato y la rueda. Y ya podemos ver el motor de arranque, ahí eso negro y gris, justamente detrás de la columna de dirección del cardan. Pues vamos a ver qué nos va estorbando. Vamos a quitar esta tubería de aire acondicionado que va a pillar con estos dos tornillos de torembra, y vamos a quitar también seguramente este conector de la sonda lambda. Vamos a empezar por ahí y nos vamos a hacer hueco para poder llegar al motor de arranque. Con una 10 de torembra quitamos los dos tornillos de la tubería del aire. Ya la tenemos suelta. Y ahora vamos a soltar el soporte del conector de la sonda lambda. Lo vamos a quitar también, que parece que tiene también una 10 de torembra. Lo soltamos de aquí. Está esto un poco apretadillo de espacio para poder estar grabando, digamos, y desmontando. Pero bueno, haremos lo que podamos. Quitamos también ese tornillillo. Y ya tendríamos todo esto suelto. Para traérnoslo aquí, pegarlo aquí a todo este lado, lo que podamos, para que nos quede más espacio para trabajar ahí con el motor de arranque. Bueno, ya hemos hecho un poquito de espacio. El conector este de la sonda, de la segunda sonda que va después del catalizador, sacarlo también de su sitio. Y con una brida podéis pillar la tubería aquí del aire acondicionado. Ahí hay un soportillo del chasis. Y ya tenemos un mejor sitio por aquí. Apartar un poquito los cables. Fijaros, yo he podido aflojarlo con la carraca grande y una articulación, y con el bazo E14, una torembra 14. Aquí aunque sea con poco recorrido, pero nada más que tenerle paciencia. Voy a utilizar la otra llave porque se me ha escapado el bazo y así con una mano no soy capaz de meterlo. Aquí en este pues igualmente nos entra también la carraca y también lo podemos aflojar con ella. Antes de aflojar ya del todo los dos tornillos que pillan el motor de arranque, vamos a aflojar el tornillo este del cardan de la dirección. Con una 13 lo aflojamos y lo vamos a quitar. Ahora, para poder quitarlo del medio el cardan, vamos a tener que ir, le quitamos el tornillo, nos vamos a tener que meter en el habitáculo del coche para que el macho que viene del volante nos suelte el cardan y el cardan podamos echarlo a un lado y ya poder meter mano al cableado del motor de arranque. Nos venimos al coche y aquí en la palanca esta la retiramos y tiramos del volante hacia nosotros.
como si estuviéramos sentados. Y ya lo bloqueamos ahí. Ya hemos sacado todo el cuello del volante, que ahora eso nos sirve para, como hemos dicho, sacar el machón del cardan y poder apartarlo. Ya con lo que acabamos de hacer arriba, solo tendríamos que empujarle nosotros al machón hacia arriba y ya sacarlo del cardan. Lo dejamos ahí un poquillo apartado y el cardan, veis, nos queda suelto. Pues lo echamos a este lado para que nos estorbe lo menos posible. Ya tendríamos mejor acceso al cableado del motor de arranque. Ya con el cardan apartado, vamos a quitarle el cable del bendy, el que viene del contacto. Metemos una llave plana, como podéis ver desde aquí, podemos acceder a él y aflojarlo. Ay. Pues vamos a quitarle la tuerca y le sacamos el cableado. Ya lo tenemos para darle con la mano y terminar de aflojarlo. No quiero que se me caiga la tuerca por ahí. ¿Veis? Que lo tenemos ya en la tuerca en la punta y el cable, a ver si se ve, ya lo tenemos suelto. Voy a terminar de quitarle la tuerca. Aquí está, ya lo tenemos aquí y ahora llevará una arandelilla y el cacho de cable. Aquí tenemos la arandela y el cable. Para allá nos quedaría el cable gordo, que es el positivo directo, que lo tenemos justo ahí detrás. Ese capuchón negro que se ve ahí, os lo voy a señalar mejor con el destornillador. Aquí os lo voy a enseñar. Este que tenemos aquí, que si lo achuchamos es muy probable que lo eche a la calle. ¿Veis? Ya tenemos la tuerca al descubierto, que es la tuerca que tenemos que quitar para quitar el positivo directo, esa gorda. Como la llave mixta se la llego a poner a la tuerca, pero no me da margen para aflojar hacia arriba, porque entra ya en el límite, pues estoy aflojando el tornillo superior del TOC para que el motor de arranque, como veis, ya se está separando, nos coja cierta inclinación de atrás y ya podéis aflojar esa tuerca. Voy a terminar de aflojarlo, que hasta ahora ahí con la carraquilla a cuarto vuelta se va pudiendo. Pues ya hemos conseguido tenerlo flojo. Le sacamos la carraca, quitamos el tornillo, tenerle paciencia, que fijaros que largo es. Y ya ves, si con esta inclinación y este juego que tenemos nos da mejor para acceder a esa tuerca. O es que estoy pensando incluso de quitar el otro tornillo, sacar el motor de arranque, a ver cuánto nos da ese cableado gordo, que es el positivo directo que viene por allí, a ver cuánto margen nos da y ya quizás aflojarlo aquí fuera. Vamos a probar primero a aflojar el último tornillo y a sacar el motor de arranque antes de aflojar incluso el tornillo que estamos diciendo. Bueno, ya lo tenemos flojo del todo. Vamos a sacar la carraca y sacamos el tornillo con el soporte. Ya el motor de arranque lo tenemos totalmente suelto. Voy a ver si puedo poner el móvil por aquí para que podáis verlo cómo sale. Bueno, viendo que con el cable puesto me está haciendo como un efecto muelle, parece que no está tan largo, hace efecto muelle al estar cortillo ese cable, pues ya he metido la llave y le estoy aflojando la tuerca. Vamos a quitarle el cable y así ya tenemos más espacio, aparte por si la tuerca nos está estorbando a lo mejor en algún sitio allí detrás. Voy a quitarla, a echar el cardan para adelante y así ya no estorba.
Fijaros que ya ahí es bastante más fácil poder quitarlo, el cable. En cuanto se ponga ya para quitarlo con los dedos, pues le metemos mano. Pues ya está para sacarla con los dedos y echar el cargo para adelante, que me entra mejor la mano. Ahí. Si podemos quitarla mejor con los dedos. Ahora me ha caído en el pecho. Pues ya la tenemos aquí. Vamos a sacarle el cable. Bueno, pues ya con la tuerca quitada del cable gordo, tiramos des por aquí arriba y lo sacamos, que con este tamaño seguramente hayamos ganado bastante espacio para ahora tirar del motor de arranque. Como podéis ver, se mueve mucho mejor. Lo tenemos ya en ese punto, que fijaros lo que nos falta, que será ya buscarle la postura para poder sacarlo del todo. Parece que tiene que ir el culo hacia arriba. A ver, que voy a utilizar las dos manos. A ver si desde ahí podéis ver algo y yo puedo utilizar las dos manos también. Vamos, lo tenemos aquí, lo sacamos hacia atrás. Por fin lo tenemos en la calle. Bueno, vamos a meter el nuevo. A ver cómo no entra. Ay, bueno, no hemos conseguido meter. Ahora, antes de ponerle los tornillos suyos ni nada, vamos a echarle el cable gordo, el positivo. Lo vamos a echar por arriba y por ahí por su sitio y lo llevamos a su tornillo. Pues una vez puesto ya el cable del positivo, sin atornillarlo al envolvente del cambio, le apretamos la tuerca. Fijaros que nos entra hasta la carraca chica ahí ahora. Y vamos a aprovechar también para ponerle el capuchón ese de plástico que llevaba de protector en la tuerca del positivo. Este capuchón se lo ponemos ya y lo dejamos protegido, porque eso es para que no vaya a hacer un contacto por ahí el positivo, la tuerca. Lo dejamos puesto y vamos a enchufarle el del Bendy, el que viene de contacto. Ponemos la arandela, una arandela plana que lleva y una grove, y le ponemos su tuerca de 10 y la apretamos. Pues ya con sus dos cables apretados vamos a meter el cardan. Empujamos hacia abajo y le ponemos su tornillo. Se lo dejamos apretado y vamos a ponerle ahora los dos que pillan el motor de arranque. Pues ya con los dos tornillos del motor de arranque apretados, vamos a cortar la brida que pusimos aquí cogiendo la tubería del aire.
y nos lo vamos a llevar a su sitio. Vamos a coger el sensor también y lo vamos a colocar. Vamos a apretarle los 2 tornillos y lo dejamos ya armado esto. Pues ya tendríamos todo esto montado, el conector con su soporte de la sonda lambda y la tubería del aire acondicionado. Que no se nos olvide meter este conector en su sitio. Ahí está. Nos venimos ya a conectar nuestra batería. Y bueno, ya con nuestra batería conectada, vamos a hacerle la prueba de fuego. Ponemos el contacto y le tiramos a ver qué hace. Pues ya vemos. Pues podemos comprobar que antes no quería ni moverse y ya arranca. Poco más, montar el filtro del habitáculo y no os voy a entretener ya con eso porque el vídeo al final se hace largo por ahí abajo. Pues bueno, espero que como siempre vaya a ser el vídeo de algo que sea de entretenimiento, y si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.